noches, bienvenidos a otro RM después de un fin de semana absolutamente caótico, un lunes que empezó igual. En un ratito les vamos a estar contando por qué la ministra Carla Bisotti tenía todo organizado para salir de la reunión en gabinete con la gran mayoría de quienes están tomando decisiones en el marco de esta pandemia y sin embargo decidió suspenderlo. Lo va a estar contando Javier Calvo en un ratito y arrancamos como siempre, dijimos periodismo de preguntas, ¿qué nos estamos preguntando? Y atención, mucha atención a esta semana. 1, 10, 70, cada uno dice un número distinto. Vacunas que se dieron por izquierda. ¿Es lo mismo? ¿Es un tema? Bueno, va a ser un tema esta semana. Efectivamente, la justicia está trabajando, diría casi que a contrarreloj, para poder tener una definición respecto de cómo va a seguir esta investigación. Ya creo que excede llamarlo vacunatorio VIP, de la gente que se vacunaba en el Ministerio de Salud, de quienes fueron vacunados en sus casas, de quienes usaban las dosis que eran para el Posadas, para vacunarse en cualquier otro lugar, aprovechando los privilegios. Hablábamos con mis compañeros antes y frente a esto que va a suceder, probablemente si la doctora Capuchetti, que además está de turno y tiene mucho trabajo junto con el doctor Tayano, llegan, esto va a pasar esta semana y algunos deben pensar es la peor semana para que salga una resolución vinculada a las vacunas, si es importante, si realmente cambia algo, si este es el momento. Y la verdad que sí, porque le hizo tanto daño lo que pasó al plan de vacunación, le quitó tanta credibilidad, que por lo menos saber que en medio de tanto caos, de tanto desmanejo, vamos a estar hablando hoy con uno de los ministros que tiene a su cargo una de las áreas claves para poder responder si esta es una cuestión económica sanitaria, si las medidas se van a tomar en función de una cuestión o de la otra. Poder saber que hay algún tipo de sanción o de investigación o de que hay una respuesta respecto de por qué tu papá todavía o tu mamá todavía no se vacunó y estas 70, 1, 20, 35, depende de quién escuche, no hay que restarle importancia o quitarle entidad dependiendo del número que tenga. Porque no importa si fueron 70, si fue una, hay muchas más de 70. Va a haber muchas sorpresas con la investigación que está llevando adelante Capuchetti, al margen de la investigación que se está llevando también adelante por las vacunas que se fueron a Calafate. Pero de alguna manera va a ser, ustedes por ahí me van a decir, no me importa un pomo lo que me diga la justicia, la verdad que a esta altura no me cambia. Ahora yo creo, y le voy a preguntar a mis compañeros, que puede ser una especie de bálsamo, que no todo está tan mal, que hay una parte de la justicia de la que vamos a hablar hoy, que no juega al pádel, que está trabajando y que de alguna manera nos da una respuesta. Y que si eso se encontró y que si el presidente, para mí en este caso no alcanza con que se haya sacado de encima, creo que todavía no hablaron, ¿no? Ginés y Alberto Fernández. No volvieron a hablar. ¿Todavía no volvieron a hablar? No. Se haya sacado de encima, porque lo ponen en esos términos, a quien él consideraba uno de sus mejores ministros, sino dar una respuesta. La justicia está trabajando. Después nadie puede forzar a la justicia que diga si son culpables o inocentes o si no constituye un delito lo que pasó. Claramente no es colarse en una fila, no es colarse en una fila de un cine. Acá estamos hablando entre la diferencia entre la vida y la muerte. Quienes tienen dado, y esto se comprobó además con el propio Alberto Fernández, que vive contradiciéndose, pero hoy lo contradicen los propios hechos, el haberse dado la vacuna y el haber tenido 2 dosis le permitieron al presidente de la Nación pasar el coronavirus, del cual está infectado desde el día de su cumpleaños, donde dio primero el test de antígenos positivo y después el PCR, de una manera mucho más leve que la pasaron muchísimos argentinos que no tuvieron esa posibilidad. No necesitó, gracias a Dios, porque no hay y porque vemos el sistema colapsado. No necesitó una cama de terapia intensiva, no necesitó un respirador, lo pasa como una gripe, como tantos otros que también lo están pasando de la misma manera. Entonces creo que alguna respuesta ante la falta de certidumbre y ante la falta de alguien que venga y diga, pasó esto, vamos a hacer esto, el plan es este, está Daniel Arroyo con nosotros, no sé si nos va a poder contar o dar algún tipo de certidumbre, pero vamos a estar hablando justamente de eso, de la incertidumbre que estamos viviendo en este momento. Y yo no sé por qué Arroyo no estuvo, me sumo a las preguntas,
en las reuniones claves que se sostuvieron estos días respecto de qué se va a hacer cuando es uno de los ministerios que debería estar encabezando un poco también la toma de decisiones. Pero vuelvo a preguntarles, 1, 70, 45, 26, ¿hacen la diferencia? Que salga la ministra a explicarme que son 30 y no son 70, ¿hace la diferencia? ¿A ustedes les hace la diferencia que haya una respuesta de la justicia en el marco de todo lo que estamos viviendo, del número de contagios que tenemos, del pico que sabemos que ya estamos transitando, del adelanto que les dimos en este programa respecto de las camas para terapia intensiva vinculado a COVID? Ya prácticamente no hay intervenciones programadas para poder tener ese espacio que saben que se va a necesitar. Bueno, yo creo que es imprescindible alguna certidumbre. Las cosas que están mal y se dirimen en ese ámbito. A mí no me alcanza con que, por supuesto me parece que era un paso necesario, pero con que de un paso al costado quien fuera ministro. Hay otros, hay que explicar qué pasó, hay que explicar por qué las vacunas que eran para personal de salud del Posada terminaron en otro lado. Hay cruces telefónicos que van a dar más de una sorpresa. Hay gente que no se vacunó pero llamó, intentó obtener algún rédito. Le vuelvo a preguntar a mis compañeros, lo hacía de alguna manera al principio y se los pregunto ahora para que me lo puedan responder. Si creen que hay alguna diferencia con lo que va a pasar probablemente esta semana, que es una respuesta a este desvío de vacunas, una 70 o 25, y si esto hace la diferencia. Javi. Claramente va a ser una diferencia para el gobierno, porque va a volver a poner sobre la lupa el desmanejo que hubo en esta tramitación de vacunas, tanto en el Hospital Posadas como en el vacunatorio VIP que se armó en el Ministerio de Salud, y más los casos de delivery, que efectivamente el de Duhalde que revelamos acá no es el único. No es el único. Y es un momento inoportuno para el gobierno que salga esto cuando el gobierno debería avanzar rápidamente, que ya lo vamos a contar en un ratito, en establecer un nuevo protocolo social para enfrentar lo que es la segunda ola y donde no terminan de ponerse de acuerdo. O sea, ¿crees que es inoportuno, pero que es importante o no? Sí, no, claramente. No, es importante. Políticamente para el gobierno es un mal momento. Pero yo creo que al gobierno ya no le importa abrazarse con los vacunados VIP. Hace 8 días, Alberto Fernández habló por radio 77 minutos con Horacio Berbisky, José Vacuna VIP, el que dijo, llamé a mi amigo Ginés. Empezó un programa de radio, la gente no tiene por qué saberlo, y el presidente de la Nación, al tipo que detonó la salida de su ministro de Salud, Ginés González García, lo atiende 77 minutos por radio y no hablan de la pandemia, como si hubiera colas de paja. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, atendió por teléfono a Horacio Berbisky, José Vacuna VIP. Al gobierno ya está, ya no le importa. O sea, ya pasó de decir, bueno, fue un caso puntual, echamos al ministro, reaccionamos rápido, a decir, bueno, es el ensañamiento de los medios hegemónicos. Alberto Fernández en México, no hay que hacer payasadas en la justicia. Pasó el tiempo. Entrevista con Berbisky, vacunado VIP, no decimos nada. O sea, si vos me preguntás, ¿da lo mismo? Al gobierno ya le da lo mismo. Porque es cierto que el problema central es como para los contagios, las muertes y encima el problemón de la economía. Por supuesto no te va a inmunizar un fallo que diga, no sé, igual pero todavía... Pero si vos querés desde el mensaje del presidente de la Nación, del mensaje es, ya está, ya fue. O sea, esto no... ¿Realmente crees que para Alberto Fernández... O sea, no es lo que creo. 400 fue colarse en la fila del cine? Es el mensaje que me da el tipo que le da tanto espacio de su tiempo a la persona que se vacunó colándose, detonándolo, sí, y contándolo el escándalo. Y contándolo como una cuestión casi de su vida de privilegios habitual. Para mí sí, ya dijeron, bueno, cerramos el círculo sobre nosotros, estos son los medios que vienen por nosotros, fue un caso puntual, no es un delito y vamos para adelante. Me parece que hay una decisión, o si no lo quieren transmitir así, lo están transmitiendo así. Sobre todo no es un delito, ¿no? Para el presidente no es un delito y es difícil, digamos, encuadrarlo en alguna figura delictiva. Ahora, eso no quiere decir que deje de importar, pero está bien, digamos, me gusta esto. ¿Cómo dijiste el otro día que después lo escribiste? No me acuerdo el club él pone esas cosas. Pongo tantas el club cosas de la Mague, se abrazó a los... Sí, al club de la Mague. Pero más allá de eso, del club de la Mague, de que creías que con la pandemia iba a ser todo distinto o no, con las vacunas VIP parecía que la reacción era distinta también. Bueno, no, esto no puede ser, echamos al ministro rápido, se acabó, acá hay gestos.
al menos de 2 meses ya los gestos son en contrario, son me abrazo y le doy una palmada al que se vacunó por izquierda. Que está bien, no será un delito tremendo, pero cuando te faltan vacunas es un mensaje por lo menos raro. Ahora, Javi, él decía el Club de la Mague, ¿no? Bueno, las cosas cambian con esta segunda ola, los números son, me parecen indiscutibles, nadie no. Siempre hay algún desubicado por ahí que dice que esto sigue siendo un invento, que la enfermedad de Alberto Fernández es un invento para que poder cerrar sin que... Por eso Lo que ya sabemos. Me olvido. Pero, digo, en el Club de la Mague, ¿vos pensás que en una segunda ola las cosas van a estar más aceitadas como para sentarse y por lo menos poder decidir si hace falta un cierre desde el punto de vista sanitario que pueda controlar esta ola? Contábamos al principio, iba a hablar Carla Bisotti cuando termine la reunión y de verdad no habló porque no tenía nada para decir, porque en esa reunión no pudieron resolver nada. Mira, ya lo contamos un poco, lo empezamos a contar la semana pasada, a propósito de que se empezaba a armar los acuerdos entre nación, ciudad y provincia. ¿Por qué siempre los 3 distritos? Porque básicamente en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, es donde se concentró el inicio de la primera ola y es donde se está concentrando el inicio de la segunda ola. Por eso es importante que acuerden, que coordinen esfuerzos para empezar a ver de qué manera controlar esta segunda ola. Bueno, ya la semana pasada, cuando Alberto Fernández se iba a reunir con Horacio Rodríguez Larreta el sábado, que finalmente no sucedió, y hablaron por teléfono por el COVID positivo del presidente, ya había mensajes en las segundas líneas de que la aspiración, sobre todo de gobierno nacional y de provincia, de cerrar un poco las actividades, no era bienvenida en la ciudad. Por eso no se aceleraron las reuniones, hablaron el sábado el presidente y el jefe de gobierno porteño de generalidades, no avanzaron mucho. Después el domingo hablaron por teléfono el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta, tampoco se pusieron muy de acuerdo y así se alumbró esta reunión de hoy, donde estaban los jefes de gabinete de los 3 distritos, los ministros de salud, en el caso de provincia siempre va el viceministro, Kreplak. Hay una cuestión de feeling con Goyan que mejor que no vaya a esas reuniones. Siempre es mejor Kreplak. Es un poco calentón, sí. Es un poco calentón. Sí. No, es un poco... ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Sí, sí. Tanto a Bisotti como a Quirós les cuesta menos entenderse con Kreplak que con Porque es más Goyan. moderado. Espera, Kreplak, digo, para quienes no lo conocen, el viceministro de Salud de la provincia, es más Correcto. moderado en las formas. Sí, sí. Ahora, en las decisiones, No. es un duro. Exactamente. En Exactamente. la forma, estar sentado con Goyan no te garantiza, me parece, digamos, llegar a un Ahora, cuarto. llegan a esta reunión tratando de acordar lo que no se pudo acordar previamente. Y ya en el inicio de la reunión quedó claro que no iba a haber acuerdos. Pero con lo cual hay 2 bandos. no se puede decir bandos. que hay 2 bandos, hay 2 Posición. posturas. Sí, ¿y Hay 2 son? posturas. Una postura más restrictiva, con mucha diferencia a lo que fue. Nunca se habla de volver al 20 de marzo del año pasado. Nunca se piensa en volver a fase 1 porque no da la economía. Después el ministro Arroyo nos va a poder decir, no da la sociedad, no da la situación, que es una bomba de tiempo, la situación social, como para cerrar todo. Nos quedamos todos metidos en casa. No da para eso. Entonces nadie está pensando eso. Pero sí es cierto que provincia quiere restringir más actividades, sobre todo la circulación, y en eso el gobierno quiere impulsar el transporte nocturno y las actividades nocturnas a partir de las 22 horas. Hoy Ciudad tiene restringido a partir de la 1 de la mañana, no quiere ampliarlo hasta las 22 horas. ¿No pueden empezar por controlar? ¿No es más fácil? Bueno, eso es lo que ofrece Ciudad. Ciudad lo que ofrece es, empezamos a controlar. Volvemos a empezar a controlar, porque Claro. Ciudad controlaba ¿Vos hace un viajás año. en subte, tren? No. ¿Vos? No. No, poco.
quiero que alguien me diga si hay algún tipo de control fuera de la hora donde vos en el tren pedís Lo único que te dice el gobierno de la ciudad es que reserva. todavía el volumen de gente que viaja en el subte es entre el 20 y el 30% que antes de la pandemia. Eso es el único dato que informa todos los días. Subite Ciudad. mañana. Pasa que en las horas picos Dale. es distinto. Pero hagamos la prueba, digo. Subite, es muy fácil de contrastarlo. Lo que un poco está avanzando esta negociación es que Ciudad se compromete a controlar más. Pero lo que dice también es, ustedes me tienen que ayudar por provincia a controlar también. Porque si vienen en los trenes del conurbano a Ciudad de Buenos Aires, los trenes llenos, no es solamente una responsabilidad mía. Y ahí viene lo que vos planteabas en el comienzo de las preguntas, ¿por qué el ministro de Desarrollo Social no es invitado a estas reuniones? No acá está Daniela se Rocha, lo vamos a hablar preguntar. con él. Se lo vamos a preguntar. También a mí me yo resulta pregunto, insólito que no esté sentado en esa mesa. Yo me pregunto, y alguna gente del gobierno también se lo pregunta, ¿por qué no invitan a los ministros de Seguridad? ¿Por qué no invitan a los ministros de Seguridad, los encargados de seguridad de nación, de provincia y de ciudad? Sobre todo cuando lo que me estás diciendo es que parte de la explicación es la gente no vuelve a entrar a la casa, digamos. ¿Cómo haces para que vuelva? Igual me parece, digo, lo voy a llevar a un paralelismo que tal vez es absurdo, pero lo que vos me estás diciendo a mí es, te tenemos que operar el apéndice, porque si no te va a reventar. Pero ¿sabes qué pasa en este momento? No podemos porque no tenemos, no sé, las gasas, el cirujano, así que no te vamos a operar. Y al hospital le va a caer mal hoy si nosotros hacemos una operación de esa, pero no es que no me estás operando porque no lo necesito, en algún momento me va a estallar. A ver, digo, acá estamos tomando una decisión sanitaria por razones económicas. Sí, Porque, por razones socioeconómicas. pero Javi, vos Sí. está bien la corrección, pero vos habrás escuchado y hoy tuviste creo que la mejor información de adentro de la reunión, minuto a minuto. Si fuese por el ala más dura, y yo más dura llamo, digo, a los más coherentes con los números que estamos viviendo, cierran hoy a las 12 de la noche y te vuelven a abrir en 3 semanas, como en Francia, como en Italia, digo, como en muchos países, bueno, lo que está pasando en Chile. Y no lo hacen, ¿por qué? Por razones socioeconómicas. Porque no hay plata, nos va a decir Arroyo, si hay planes, si hay posibilidad de acompañar a esta gente que se tiene que quedar 3 semanas adentro para que la curva por lo menos se achate, no digo que baje, pero también lo están haciendo, digo, por razones de rebeldía ciudadana. Mirá, ¿Qué rebeldía ciudadana podés tener? básicamente, y Jairo no me va a dejar mentir, uno de los rumores es que Provincia de Buenos Aires impulsa restringir las construcciones privadas, volver a cerrar la obra privada. No la obra pública, sí la obra privada, para que haya menos trabajadores y trabajadoras de la construcción circulando. Inmediatamente hoy a la tarde hubo un comunicado de la Cámara de la Construcción pidiendo que no se tome una medida de ese estilo. Y además, ¿sabés quién te va a saltar? El invitado que tenemos acá, que es el señor que dice, che, me cerrás una obra en construcción y se me caen X cantidad de changas. Y además está el mensaje. ¿Cómo le decís El señor hoy? que tenemos acá es el ministro de Desarrollo, ¿no? Después lo voy a explicar. ¿Cómo le pedís hoy a la gente que se guarde si hace menos de una semana le dijiste que se vaya de vacaciones haciendo turismo cuidado? ¿Cómo construís el relato de no era grave para que te vayas de vacaciones, pero es grave para que ahora te guardes? Sí, Por era eso, grave siempre. pero por eso, Jairo, siempre fue Claro, pero grave. ¿cómo lo pero por transmitís? eso el discurso oficial es que no lo que está expandiendo el virus no es el movimiento de la gente que va a trabajar, sino las reuniones sociales. Las fiestas clandestinas, gente haciendo actividades que no debería por qué hacer, que no son imprescindibles. Pero vos pensás Sobre eso va a ir Provincia de Buenos Pero vos Aires. pensás que claramente. el virus puede llegar a evaluar que los que están en el sistema de transporte van a una fiesta privada o están yendo a trabajar. Estoy diciendo cuáles son los argumentos oficiales para justificar justamente esta idea de que no se cierran las escuelas, no se cierran las fábricas, no se cierran las actividades económicas, no se cierran las actividades comerciales, ni shoppings, ni comercio. ¿Qué confinamiento es ese? Bueno, no es confinamiento, Romina. Es que la idea es que no es que sea un confinamiento. Pero ¿entendés que no es una idea cosa que ni sea la otra? Restricciones para tratar de convivir con este virus y con esta segunda ola
con más cantidad de Con el gente sistema de salud vacunada. colapsado, lo escuchaba Velocopit decir hoy que si seguimos en este ritmo son 5 o 7 días. Bueno, no es lo que dice Vayan a las Fernán clínicas, Quiroz. vayan a los hospitales dando vuelta está bien. la manzana a la gente tratando de testearse. Pero- ¿Me estás cargando? No, pero Romina, yo te estoy transmitiendo lo que dicen los funcionarios. No, ya sé, no me la agarro. Y lo con que vos. dicen los funcionarios es que no estamos todavía en un nivel de tanta complicación de internaciones como para ya ir ahora, que insisto, no va a ser ahora. Estas medidas que se están negociando también no tienen mucho apuro porque quieren lanzarlas con vistas al fin de semana y el inicio de la semana entrante. Y mañana hay una nueva reunión a las 2 de la Mañana tarde. hay una nueva reunión donde van a volver cada uno de los presentes, insisto, los jefes de gabinete y los ministros de salud, van a volver con contrapropuestas para ver de qué manera hay algo en donde se puedan poner de acuerdo para lanzar Pero no- estas medidas en los 2 distritos principales que tienen injerencia en el AMBA y después para transmitir a las provincias, porque no es que la Argentina es solamente el área metropolitana de Pero es Buenos una decisión Aires. a media. Yo te vuelvo a preguntar, explícamelo porque vos estuviste todo el día con o sea, hablando con los distintos funcionarios de un lado y del otro. La medida no la toman porque creen que sanitariamente no es necesaria o, a diferencia de lo que me explicaron, achataría la curva estar 3 semanas otra vez encerrados, así como les gusta decirle a algunos, encerrados, o no la toman porque no hay plafón político para tomar económico o socioeconómico, como decís vos, para tomar esa decisión. Se lo vamos a preguntar a Daniel Arroyo, que está acá 40 veces, dijimos, pues, ¿por qué Daniel Arroyo no está convocado a estas reuniones? Y se lo preguntamos directamente. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. En realidad fue una reunión de las áreas de salud y jefatura de gabinete, es por eso. Claramente la prioridad acá la tiene salud, en términos de la cantidad de contagios, de la circulación, de las cepas. Salud es el que define. Hemos tenido otras reuniones, estuvimos en el área de social, también el tema de seguridad. Hace poco yo estuve en la reunión del equipo de comité de vacunación, pero esta era una reunión muy específica de salud que tiene la prioridad para ver cómo evoluciona la situación. Pero Daniel, yo te pregunto de manera absolutamente respetuosa, el área que manejás es clave para mitigar los efectos de la pandemia. Yo no pido que seas un epidemiólogo ni tenés que serlo para mitigar los efectos de la pandemia. ¿Cómo puede ser que, que no tengas un rol protagónico? Fue una reunión simplemente. No, pero Hoy- no en esta, digo, en la serie de últimas reuniones que se estuvieron dando. Nosotros venimos, yo tengo reuniones permanentes con el jefe de gabinete, con el conjunto del gabinete y lo venimos trabajando con claridad. Yo vengo siguiendo la situación social, que lo explico desde el lado de los comedores. Antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones en el medio de la crisis más grande, que fue abril, mayo y junio del año pasado. En ese trimestre la pobreza se fue a 47% y la economía cayó 19 puntos. De esos 11 millones de personas bajamos a 10 y nos mantenemos en 10 en los últimos meses. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hay más actividad económica, hay más changas de construcción y de textil. El que se mueve engancha un laburito, el peón de albañil 700, 800 pesos por día, el más armadito 1.200, 1.500 pesos. El tema es el precio de los alimentos. La gente hoy hace changas y va al comedor, hace las dos cosas, porque trata de estirar para llegar a fin de mes. Ahora, te voy a dejar con el precio de los alimentos ahora, que es un tema que venía trabajando Jairo y que quiero que lo cuente, porque la verdad que parece también otro descontrol dentro del enorme descontrol. Pero yo te pregunto, si hay plafón socioeconómico, como me corregía bien Calvo, para decirle a la gente 3 semanas te quedas adentro es lo que necesitamos para achatar la curva. Digo, ¿vos tenés ayuda? ¿Vos necesitas ayuda? ¿Vos pedirías ayuda a la nación? ¿Hoy tenés las herramientas para decirle a ese peón que no va a poder salir a hacer la changa, quédate en tu casa que te vamos a bancar? Primero, un compromiso del presidente Alberto Fernández de generar las políticas adicionales si se necesitan. Yo el año pasado, Traducímelo, por te lo hago favor. concreto, el año pasado tuve 84.000 millones de pesos de presupuesto y terminé con 240.000. Volcamos un montón más de recursos que no estaban en el presupuesto para atender la situación. Yo hoy tengo 4 ejes. La asistencia alimentaria, aumentamos 50% el monto de la tarjeta alimentar.
Trabajo, tengo que generar 300.000 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es una persona del sector informal que por lo menos durante 3 meses gana arriba del salario mínimo. Ya hay 89.000 en esa situación. Tengo que urbanizar 400 barrios, ya hay 100 que lo estamos haciendo, tenemos que llegar a 400, que además de abrir calles, de generar agua, servicios básicos, es un gran plan de empleo, es un montón de gente trabajando. Y 800 jardines, que es el tema clave, pues tenemos 57% de pobreza en los más chicos. 800 jardines para que todos los chicos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años. Ya hay 269 que lo estamos haciendo. Pero Eso si a es... vos vienen mañana, digo, Sí. perdóname, no te quiero interrumpir, después de la reunión a las 2 de la tarde. Venimos te dicen, mañana con situaciones adicionales a esto no, que te estoy dicen contando. la situación es para restringir. ¿Tu respuesta como ministro al frente del área es no puedo? No, mi respuesta siempre es que priorizo a lo sanitario define y en función de eso encaramos la política social. Yo entiendo que la lógica de este año es distinta al año pasado. El año pasado fue de cierre completo. Había que tener respiradores, había que tener camas de terapia intensiva, había que tener hospitales. Eso ya está. La lógica en este momento es de cierre focalizado. O sea, si hay una maestra, un alumno con coronavirus, es el aula, no la escuela lo que se cierra. Si hay una línea de montaje, una fábrica, es la fábrica, no el sector productivo. Claro, Vamos pero yo te vuelvo a siguiendo. preguntar ese albañil, porque no me acuerdo cuál de los dos Ese hablaba albañil ese albañil son 4 millones de personas en Argentina. Pero Perfecto. vos Ya hoy le sé. dirías a Kicillof, no me cierres la obra privada, porque la changa de construcción... Yo aprendí básicamente que acá lo que define es lo sanitario. Yo tengo claro cuál es la situación social y monitoreo permanentemente, y la situación social es crítica. Ahora, mucho depende de esto, como son las curvas de contagio y las situaciones que lo define el sistema de salud y que no lo defino yo. Sí, claramente, lo que hay es dos problemas. Hoy hay más actividad económica en un barrio, más actividad económica en unos meses, y dos problemas. El precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. A propósito del precio de los alimentos, el gobierno está focalizado con política de cortes populares, con distintos acuerdos de precios, en las grandes cadenas de supermercado. 30% de lo que se vende en consumo es de cadenas. Ahí te voy a mostrar lo que es el relevamiento que hace ISEPSI, que es un organismo que mide en los barrios. 400 locales del Gran Buenos Aires van todos los meses y chequean cuánto ¿Qué hacen? vale. ¿Sobre 400 locales? 400 locales del Hacen Gran lo que Buenos sería Aires. el INDEC de los barrios, para decirlo. Claro, y van todos los meses miran el mismo paquete de arroz, miran el mismo paquete de fideos, el mismo kilo de pan. Los aumentos que ayer dieron a conocer de marzo son espeluznantes. Ahí lo vamos a estar viendo en cámara. Para que se entienda, aumentos en un solo mes del kilo de pan, 14,29%, la sal fina 11,11%, la leche casi 8,6%, se fue a 76 pesos. En un mes. En un mes, repito, en un mes. El promedio dio 5,18 la inflación de los barrios, pero fíjate, los alimentos básicos, en un solo mes, el kilo de pan subió casi 15%. Tenemos una más, a ver. Se pueden seguir viendo porque esto es una larga lista que también, sobre todo, te lleva a lo que es galletitas, pero la carne, bueno, no se lo voy a explicar, la carne en marzo, fuera de los supermercados, carne picada, por ejemplo, 12,82%, el pollo 11,18%. Ustedes le dieron un aumento a la tarjeta alimentar para que focalicen las compras, 50%, sí. pero en un solo mes te aumenta el pan casi 15%. Ese índice que decís vos es el que me fijo yo permanentemente. Claro. Sí, el INDEC te mide todo, el ISEPSI lo que mide es los barrios, que básicamente es lo que... Y el gobierno se enfoca en los súper, lo cual también les genera un problema. Siempre la inflación en los barrios es más alta que en la general. Hace rato que esto se viene dando y ese es parte del problema. Nosotros tenemos yo tengo 3 estrategias como ministro. Una es aumentar la tarjeta alimentaria, aumentó el 50%, que recupera el poder de compra. Claro, pero mientras te aumentan los alimentos, digamos, que tenés pasa más es que te plata lo en la comen 2 o alimentar, 3 pero meses compras a este menos ritmo. alimentos. Sí, con un punto. El aumento de la tarjeta alimentaria tiene 2 objetivos. Uno es recuperar poder de compra. Y otro es la calidad nutricional, porque acá se está comiendo mucho fideos, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Es un tema de buena nutrición. La tarjeta es para madres que tienen chicos menores de 6 años. Es el momento de comer bien los primeros años de vida para después tener oportunidades. Lo segundo es que el productor le venda directamente al consumidor. Acá hay un punto clave con los precios. El tambero saca el litro de leche 18 a 20 pesos y termina en 70, 80 en la góndola. En la intermediación está gran parte del problema. El precio de los Daniel, ¿quién alimentos... está especulando? Digo, te lo voy a preguntar sin vuelta No, por lo que la gente en quiere el saber. medio está... En medio de una pandemia como la que estamos viviendo, donde todos están poniendo lo que no tienen para tratar de salir, ¿quién está especulando y haciendo que estos precios aumenten de esta manera? A mí me parece que el precio de los alimentos tiene varios componentes. Uno es el valor internacional, el precio de los commodities. Otro es el problema del acceso a crédito de gran parte de los productores. Y otro es la intermediación. ¿Pero es donde apunta el gobierno? Tiene precios máximos y precios cuidados en los súper. Apunto al... Pero A la intermediación decís, perdóname. Yo apunto al tema de la intermediación por un lado y la referencia. ¿Qué me pasa a mí en un barrio? Yo camino 20 metros en un barrio para agarrar a alguien de un brazo y me dice, escúchame, flaco, acá esto sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Para mí el tema de precios cuidados opera como referencia. Uno tiene que saber
cuánto es más o menos la plata que tiene que tener en el mes. ¿Por qué no está bajando en los 2 últimos meses la cantidad de gente en los comedores? Pues la gente hace changa, tiene más ingresos y va al comedor también por el precio de los alimentos. Y en el comedor la ración es más chica, porque además te alcanza para comprar menos comida en el Eso comedor. es relativo porque en realidad nosotros hemos hecho ese aumento. Digo, eso es relativo porque en realidad los comedores tenemos 3 maneras de interactuar. Uno es de transferimos fondos a los comedores, que es el mejor sistema. El comedor compra cerca en la panadería de la vuelta, en la verdulería, y además nos permite monitorear leche, carne, frutas y verduras. El segundo es cuando nosotros directamente transferimos a los municipios de las provincias para comprar, y el tercero es la tarjeta. Pero viendo estos alimentaria. números pareciera que el gobierno va perdiendo. Va perdiendo. Y frente que a la inflación social, de alimentos. La pelea. que la situación social es crítica, está claro. Y que el problema del precio de los alimentos es el más importante, no tengo ninguna duda. De hecho, Pero vos no adjudicás a nadie esa responsabilidad. no, yo creo que hay varias cuestiones. En la Es multicausal, no Sí, le vas a en la poner a nadie. intermediación está el Estado en parte con los impuestos y está el proceso de intermediación. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, armamos un sistema de marca colectiva. La ley de góndolas, que es una ley que se aprobó, yo fui uno de los autores, finalmente se reglamentó. ¿Qué es marca colectiva? Yo hago dulce en pequeña escala, cada uno de ustedes hace dulce, con una marca juntos, una marca en conjunto, tenemos chance de colocar el producto en la góndola. Armamos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Para mí, el sistema de crédito es generador de pobreza en Argentina. Gran parte de la gente no accede al crédito y termina tomando crédito en el barrio Ahora, Daniel, al 200%. Perdón, me la dejaste picando. Dijiste, en el precio está el precio de intermediación y el Estado con los impuestos. En parte. Cuando el Estado baja ganancias a los sectores asalariados que mejor están, vos no levantás la mano y decís, che, ingresos brutos y IVA me está matando en alimentos, no se puede hacer algo. Que Ahí no hay pagan derroche. todo, que pagan Claro, todo. pagan ¿no? todos por Yo igual. creo en las dos cosas. Primero, que efectivamente hay impuestos que son regresivos. Uno de mis objetivos, que en la tarjeta alimentar, por ejemplo, quitar el IVA a los alimentos, sobre todo leche, carne, frutas y verduras, porque no es solo lo fiscal, sino una orientación a la buena nutrición. Ese es un punto. El otro punto es ganancias, sirve porque el que tiene 3.000 pesos más en el bolsillo que no tenía va a ir a comprar y mueve la actividad económica. La tarjeta alimentar se carga el tercer viernes de cada mes, son 10.000 millones de pesos. Cada tercer viernes de cada mes son 10.000 millones de pesos de gente que va a comprar. Al comienzo de la pandemia era 60% supermercado, 40% comercio de cercanía. Ahora se dio vuelta. 40% súper, 60% comercio de cercanía. De gente que va, que compra, que mueve también la actividad, que genera trabajo. Yo creo mucho en el tema de reconstruir de abajo hacia arriba. El precio de los alimentos para mí es el tema central. Hay varias cuestiones en los barrios. Hoy, objetivamente, hay más movimiento económico y un problema de cómo estirar la plata y cómo llegar a fin de mes. Ministro, ¿Sabe? usted se dedica a los temas sociales de hace muchos años. Lo vengo escuchando con atención. Cuando no era ministro, hablaba del aumento de la pobreza como un analista que estaba afuera. Tuve recién la misma sensación, que hablaba del casi 60% de los chicos menores que están en la pobreza como si fuera un analista de la pobreza No. y no como si fuera el ministro a cargo del área. Te lo digo claramente. ¿Hay alguna autocrítica que, más allá de la pandemia, usted pueda hacer al gobierno respecto a lo que no pudieron hacer o no supieron hacer, que en un año y monedas los niveles de pobreza en la Argentina se dispararon? Sí, primero no hablo como analista, estamos poniendo en marcha 800 jardines, no es que digo estamos haciendo 800 jardines, estamos urbanizando los barrios, que no había sucedido, y urbanizar barrios es pobreza estructural, hay 4 millones de argentinos que no tienen agua, no tienen servicios básicos, bien más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. El programa Potenciar Trabajo es un cambio profundo. Todo eso son las políticas que hemos encarado. Sí tengo 2 autocríticas. Una es el tema de jóvenes. Yo vine con la idea de hacer la tarjeta alimentar e inmediatamente un gran programa para jóvenes. No lo hicimos, nos fuimos retrasando por la pandemia. Tenemos 49% de pobreza en los jóvenes, estoy hablando de 15 a 29 años. Recién lo pusimos en marcha ahora, es algo que me lo critico permanentemente. Lo teníamos en carpeta, no lo pudimos hacer. La pobreza, en esencia, tiene cara de joven y de mujer en la Argentina. La desocupación en las mujeres jóvenes es 26%. Tendríamos que haberlo hecho antes, eso lo tomo como una primera autocrítica. Y la segunda es el tema de masificar el crédito no bancario. El otro punto, nosotros armamos un sistema de crédito no bancario con tasa del 3% anual a 400.000 personas, tenemos que llegar a 4 millones de personas. Son las 2 cuestiones que yo permanentemente planteo como parte de los errores de no haber acelerado. Ahora, también creo que es una pregunta que veníamos discutiendo antes con Javier, que tiene que ver con esto que nos preguntamos por qué no estaba, por qué no se lo veía en las discusiones, si le dan, digamos, si el poder real del manejo del ministerio hoy lo tiene el ministro. Eso claramente, hay una forma clara de saber si un ministerio está loteado o no, que es el presupuesto. Loteado. Esa es la palabra. Exactamente. Si está loteado, explique el concepto de loteado. La aplicación es simple.
uno quiere saber si algo funciona o no, mire el presupuesto. Yo recorrí todos los países de América Latina. Pero el concepto de loteado me interesa, que entienda la gente. El concepto de loteado es la idea de que hay varios distintos espacios dentro de un... Distintas cabezas adentro de un ministerio. Dentro del ministerio. Uno quiere saber si un ministerio funciona o no, mire el presupuesto. Eso lo tengo claro. Yo recorrí todos los países de América Latina, todos de verdad. Cada vez que me sentaba con un ministro, antes de decir hola, decía, contame cómo está el presupuesto. Nosotros ejecutamos el 300%. De 84.000 a 240.000. La única manera de hacer es que todo el mundo laburando por adelante. Y es así. Y así funciona en la práctica. Hay distintas referencias políticas en el Ministerio de Desarrollo Social y en el resto. Pero en términos concretos hemos ejecutado. Y eso significa toda la gente trabajando. El Ministerio de Desarrollo Social es lo mejor que tiene el Estado. Lo creo de hace mucho tiempo. Porque tiene algo desde siempre que es... ¿Esta gestión o hablamos de la de Stanley, la de desde hace 15, Alicia? Yo diría esto. El Ministerio de Desarrollo Social desde siempre tiene algo que es alma, corazón y vida. Gente que le pone el cuerpo. El que va al Ministerio de Desarrollo Social, haya entrado en la gestión A, B o C, no está pensando en ser empresario, tener plata, sino en ponerle el cuerpo y estar a las 5 de la mañana en el impenetrable chaqueño el día martes. Eso es toda la gente que trabaja. A eso, en los últimos 10, 15 años, se le puso además capacitación. A la garra que históricamente y corazón que tuvo ese ministerio, se le puso capacitación. Hace 15 años uno decía, el Ministerio de Economía es el área de la profesionalización y el de desarrollo social no. Hoy no es así. Hoy es a toda la garra, corazón y esfuerzo, y quedó demostrado en la pandemia. Nosotros hicimos un esfuerzo impresionante, pasamos de 8 millones a 11 millones de personas para asistir, se le puso mucho conocimiento y capacitación, y eso es lo que está sucediendo. Ministro, desmiente entonces esta idea que hay en algunos sectores, sobre todo el Círculo Rojo, de que son los movimientos sociales los que manejan el día a día del ministerio. No, eso no es así, claramente. Movimiento Evita, Emilio Pérez, hay muchos Chino Navarro. Gente de movimientos sociales que están dentro del ministerio. Y yo sé lo que cree que tiene que ver más. Para mí los movimientos sociales son parte de la solución. No hay solución al problema social argentino sin un rol activo de los movimientos sociales. Ahora, dos cambios que van en la dirección de que esa no es la idea correcta. Nosotros creamos el RENATEP, el Registro de Trabajadores de la Economía Social. Hoy la gente se registra, se formaliza, es monotributista social, tiene factura para producir y vender. Y segundo, la cuenta que yo hice con el Banco Nación. La gente hace muchos años que cobra de planes sociales con una tarjeta del Banco Nación, pero era una tarjeta para extraer dinero. La cuenta era del ministerio. Yo la transformé en caja de ahorro de cada persona. Hoy no solo tiene más independencia y más libertad la persona, sino que así podemos ir viendo cómo van mejorando los ingresos. ¿No depende del puntero el beneficiario del plan social hoy? No depende del puntero. Cada persona tiene que estar asociada a una unidad de gestión, provincia, municipio, organizaciones sociales, cooperativas de distintos tipos. Hay 24.000 personas que la persona tiene que hacer una de estas tres cosas. O trabajar 4 horas, porque es la mitad del salario mínimo, o donar parte del producto. Tiene una carpintería, arregla los muebles de la escuela, o estudiar. El que no hace ninguna de las tres, el primer mes se le descuenta el 50%. Este mes, por primera vez, hay 24.000 personas que no hicieron ninguna de las tres y están cobrando ahora la mitad de ese salario. El segundo mes se lo suspende. Pero Daniel, claro, porque esto que le preguntaba a Javier, digamos, no es rehén de los movimientos, digamos, de las decisiones que toman los movimientos en función de salgo, corto la calle, hago ruido, genero dejar claro, no es un caos en el caos. Hay mucha gente que hace denuncias, yo recibo denuncias, nosotros tenemos un área de denuncias permanentemente que dice, a mí me quieren sacar plata o a mí me piden tal cosa y otro, y lo hacemos automáticamente. No, yo decía usted, digamos, como ministro no se siente rehén, en algún momento se habló de Trota, rehén de los sindicatos, Arroyo, rehén de... poner en marcha la tarjeta alimentar, a generar el traspaso de planes de trabajo del programa Potencia de Trabajo, a urbanizar los barrios, que es lo que el presidente nos traspasó hace 3 meses, y a poner en marcha el tema de primera infancia. Todo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Hay plata? Vuelvo a preguntarlo por 18ª vez, porque me tiene... Se lo pregunto a cada funcionario que viene. Yo lo digo claro, hay plata... No, digo, ¿hay plata para sostener un confinamiento que baje la curva de contagios que estamos viviendo hoy? Hay. No solo recursos, todo esto que yo conté está en el presupuesto. Lo que estoy haciendo. Pero hoy la tendría. La pregunta que le hacía Jairo, digamos. Mañana viene hay que tomar Kicillof medidas y dice... excepcionales. Sí. Hay plata. Lo definió el presidente y efectivamente lo estamos haciendo y lo hicimos el año pasado. Y el presidente se ha comprometido varias veces. Esta idea de empezar por los últimos lo hizo. Yo tripliqué el presupuesto, no es algo tan simple. ¿No está pisado el presupuesto para incorporar gente a Potenciar Trabaja? Potenciar Trabajo hay 870.000 personas. ¿No deberían llegar a 1 millón, a 1.100.000? Eso depende la situación y cómo vamos cruzando los datos. Hoy hay 870.000 personas que están... Yo arranqué con 570.000, estuvo cerrado el programa Potenciar Trabajo,
hasta que se terminó el IFE y ahí fuimos incorporando. No estoy diciendo que no hay problemas fiscales, lo que estoy diciendo es claramente que hay recursos para el área social, claramente. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por responder todo, por responder a Agenda Abierta. Esto hay que decirlo. Cada vez que viene a charlar, nunca hay un pero, nunca hay de este tema no se habla. Hacemos preguntas, queremos hacer periodismo de preguntas y sobre todo creemos que del otro lado somos interlocutores, entre lo que muchos quieren saber y nosotros tenemos la posibilidad de preguntarles, se lo agradezco de verdad. No, al contrario, gracias. Y si una tarea mía, mi tarea es apaciguar, es serenarlos. Hay mucha gente que la está pasando mal. Hay mucha gente que está vacunando y está contenta, mucha gente que no se está vacunando y está muy preocupada. Mucha gente que está preocupada por distintas cosas, mucha gente que no le alcanza la plata. Yo convivo con el dolor todo el tiempo, pero no solo del conurbano. Vengo recién de Punta Indio y la situación es crítica también. Sobre esa base, una de mis tareas también es ayudar, es serenar. Hay mucha gente que está angustiada y todos tenemos que colaborar en un contexto muy difícil. Hablo con los ministros de los países vecinos. Hay lugares donde realmente se ha disparado mucha situación, se ha complicado. Hay distintas realidades. Lo que está claro es que si la situación sanitaria se complica, vamos a tener los recursos para aplicar política social. Eso no hay duda que va a ser así. Ministro, muchísimas gracias. Gracias de verdad. En un ratito nada más, Jairo Stracchia te va a contar lo que te estás preguntando también hace rato. ¿Por qué Pfizer no está en la Argentina? ¿Por qué no tenemos esa famosa vacuna? Información exclusiva contada por Pfizer. A ver, ¿es la primera vez? Sí, nunca se... Es la primera vez. Pfizer, porque nunca respondió requisitoria periodística. Nunca respondió absolutamente ninguna requisitoria periodística, solamente le había hecho al viceministro de Salud por qué no iba, le dijo no te voy a dar las vacunas y punto, no dio ninguna explicación. La trae en un documento exclusivo que el propio laboratorio elaboró para darle una respuesta a un grupo de diputados que venían preguntándoselo. Te lo vamos a contar y te vas a enterar por qué no tenemos esa vacuna. ¿Hubiese sido la salvación? La verdad que no, porque tampoco era un número, digamos, ¿no?, que te terminaba impactando. La verdad que hoy es más una bandera del debate de cómo gestionó la Argentina el acceso a las vacunas, viendo la cantidad de vacunas que llegaron a la región. Finalmente no era una salvación. Sí, pero igual habla de una muy mala gestión. Habla de algún tipo de gestión y tampoco se sabe si se arreglaba rápido. Algún tipo mala, dale, algún tipo mala. En materia de vacunas, por los números, Argentina tiene una gestión en peores números que el resto de la región. Respecto de Pfizer, digo. Y no, de Pfizer no tenés la vacuna y pusiste la mayor cantidad de gente a... O sea que estamos hablando de una mala gestión o digo, de una vivada de Pfizer. Ahora lo vas a contar. El otro de los temas, digo, yo vengo... Hablando de mala gestión. No sé si es... Hablando de malas gestiones, te vas a meter con una pésima gestión. ¿Pésima gestión? ¿Vos decís? ¿No le salió bien en su momento? Yo les puedo confesar algo. Voy a hacer una confesión pública. Respecto del tema que vamos a hablar, que tiene que ver de la relación del macrismo con la justicia. Yo cubro justicia hace muchísimos años. Muchísimos años es desde el 94 cuando se amplió el fuero federal. No parece a mis 29, pero efectivamente lo cubro desde ese momento. Y siempre tuve relación con todos los secretarios legales y técnicos, con los ministros de justicia, los viceministros, digo, todos los que tenían, por supuesto, con los jueces federales, con todos los que tenían que ver con la cuestión judicial. No sé cómo decirlo, pero todo lo que se está conociendo hoy sobre la relación del macrismo con la justicia, a mí, digo, puedo no ser ninguna luz en el tema, pero lo conozco los pasillos, los recovecos. Se me pasó. Realmente se me pasó. No la vi. El lugar del otro día. Intuyo que muchos no quisieron verla. Yo, aún reuniéndome constantemente con gran parte de los personajes que hoy están sindicados y hablando, y esto lo saben muchos que están del otro lado, con abogados que venían denunciando esto sistemáticamente, habiéndoles hecho miles de notas que han salido al aire, me parecía casi de ciencia ficción lo que contaban. No la vi. Es la primera vez que me pasa. Digo, no que me he equivocado millones de veces haciendo periodismo y he pedido las disculpas del caso cada vez que correspondía. Pero no ver semejante descontrol estando ahí todos los días, la verdad es que me sorprende. No dejo de hablarlo con los colegas, digo, con los colegas más honestos y más serios que considero y que me rodean y con quienes cubrimos juntos el área de judiciales. Estamos hablando de la relación del macrismo con la justicia y nos preguntamos si estas famosas visitas de los jueces a Mauricio Macri
constituyen un delito o una desprolijidad. Estamos hablando, por un lado, del juez Hornos, que había estado 6 veces en distintas oportunidades viendo a Mauricio Macri, y después nos enteramos del camarista Mariano Borinsky. Piensen que casación es la última instancia previa a la Corte, es un tribunal de un poder absolutamente fabuloso. Estuvo 6 veces Hornos visitando a Mauricio Macri. En su momento todos los titulares de casación le pidieron explicaciones, entre ellos el propio Mariano Borinsky, con quien tengo muchas ganas de hablar y con quien he tenido relación de muchos años, fue el autor del nuevo Código Penal. Y Mariano Borinsky también le pidió al juez Hornos explicaciones de por qué había estado con Mauricio Macri en 6 oportunidades, una previa que Cristina Kirchner la procesara en la causa dólar futuro. Esto da para pensar si hablaron de ese tema o no. Cuando él mismo había estado 15 veces en Olivos reunido con Mauricio Macri. ¿Es delito? La verdad que no. Se presentaron algunas causas que son mamarrachos. No es delito que un juez hable. El viceministro de Justicia dice que sí, el presidente dice que no. No es delito que un juez hable, y mucho menos, digamos, un juez que está haciendo el Código Penal. Es desprolijo y puede ser falta de decoro, todo con D, ¿no? Me parece que la D acá nos... y puede ser sometidos a un juicio político, y la verdad que sí. Y la verdad que sí. Hay un dicho bastante espantoso, pero digo, se le busca la ironía, pero no deja de hablar del atentado contra la división de poderes, que dice que cada vez que un juez visita a un presidente, le lleva masitas. No estamos hablando de masitas para comer, no le está llevando plata, no. Le lleva algo que al presidente de ese momento, digo, que fuese... el kirchnerismo ha tenido relaciones carnales, y en este caso estamos hablando del macrismo. Le lleva alguna buena noticia, algo que lo ponga contento, algo que pueda adelantar, algo que el presidente sepa, fallos que el presidente pueda saber antes de que salgan. ¿Hay forma de probar que algo de esto pasó con Hornos, con Borinsky? La verdad que no. La verdad que no. Si bien van a buscar que si se encontraron cuanto antes de un fallo, como en el caso de Dólar Futuro, que tengan que definir respecto de una causa o de la otra, mañana van a pedir que se anule la causa del memorándum. Borinsky intervino en que la causa de espionaje pasara a Comodoro Pi. Pero no deja de ser un causal de juicio político. Algunos dicen, bueno, puede ser exagerado. Primero hay que escuchar las respuestas. Estamos hablando que no es que se los destituye, sino que podría haber un jury. Ahora, antes de eso, ¿no deberían dar alguna respuesta? ¿Qué hace un juez 15? Está haciendo el Código Penal, pero dijo que estaba jugando al pádel. ¿Qué iba a jugar al pádel? Yo entiendo, debe ser difícil mientras jugás al pádel estar definiendo la cuestión de los fallos. Ahora, es como volvemos como al círculo de la vacuna. ¿Es lo que te va a definir? No, la justicia está absolutamente corrompida por millones de razones que no son solamente los jueces yendo a Olivos. Pero también son los jueces yendo a Olivos. Y también son los presidentes viendo jueces. En este caso algunos dicen, pero se anotaron, si se ven en otros lados. Por supuesto que sabemos que se encuentran en millones de otros lugares. Ahora, fue a pedir explicaciones a un juez cuando había estado 15 veces. Atención, porque si le llamó la atención, ¿qué pasó con Borinsky? ¿Y qué pasó con Hornos? Esta semana hay una bomba que supera casación. Dije que casación era la máxima instancia de No. Sí. Uy, uy, uy. Sí. Sí. Ya me la veo venir. Te la ves venir. Ya me la veo venir. Están viendo cómo contarla, porque por supuesto, digamos, la interpretación es, no venían por todo, el ministro Soria no venía por todo, y mira cómo de repente estalla, lo tuvimos a Tailade el otro día, una de las espadas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, a mí la verdad, si esto pasó, no me interesa, me importa un pomo, me lo cuente Tailade, me lo cuente Soria, o venga a contármelo Juan Car. Digo, lo si que nos pasó, interesa es si pasó. Si pasó, pasó. Atención, esta semana, insisto, no es que la justicia la corrompió ni Borinsky, ni Hornos, ni... No ayuda. No ayuda lo que pasó. ¿Llevaron masitas? ¿Qué se llevaron a cambio? ¿Qué sé yo? Son cosas que no vamos a saber. ¿Podemos hacer algo concreto, Stracchia? Sí, claro. Nunca hasta ahora tuvimos la palabra de Pfizer, Nunca. el mayor laboratorio del mundo
tiene el peso de un Estado, factura lo que nosotros exportamos en un año, 60.000 millones de dólares en algunos casos, nunca hasta ahora escuchaste que explicara o diera una versión de qué pasó con las negociaciones con la Argentina, que empezaron en julio del año pasado, cuando hubo foto con el presidente de la Nación y el número 1 de Pfizer en Argentina, Nicolás Baquer, y dijeron, vamos a hacer el mayor ensayo clínico acá de esta vacuna. Recién empezaba la pandemia y también el desarrollo de las vacunas, y entonces tenemos expectativa de alguna prioridad para que Argentina compre. Bueno, hay miles de denuncias, de lobbies cruzados dentro del gobierno para favorecer a unos y frenar a otros. Del lobby de la Embajada de Estados Unidos en nombre de Pfizer, porque es casi un Estado dentro de un Estado. ¿Qué dijo Pfizer? La primera vez que vas a ver sus respuestas son en estos textuales que le mandó a un grupo de diputados de la Nación y lo recibió a fines del año pasado cuando le dijo, explícame por qué se está cayendo esta negociación, que no se sabe si le iba a cambiar la vida al plan de vacunación argentino, pero abre una pregunta de, ¿pusiste mucha gente a testear tu vacuna y no tenemos ni una? Chile tiene 700.000, no es que la gran vacunación de Chile tiene la marca de Pfizer. Brasil se comprometió a recibir 100 millones, pero todavía no recibió ninguna. El que más recibió es México. Pero dicho eso, metámonos en qué dijo Pfizer hasta ahora. Primero, dice que desde fines de julio del año pasado, cuando presentaron al Ministerio de Salud la primera oferta para la adquisición anticipada de dosis, empezaron a trabajar con el gobierno. Es decir, reconoce que había una oferta de adquisición anticipada de dosis, que hubo una negociación para que Argentina en algún número tuviera vacunas antes que otros. Algunos dicen que tenía 700.000 inmunizaciones, que pueden ser 1,5 palos de vacunas si son 2 dosis. Otros dicen que al principio hasta Pfizer amagaba con traerte 10 millones de dosis, pero que después se dio cuenta de que no podía porque no le daba la capacidad de producción y que eso, más los lobbies internos, confluyó para que se bajara la negociación. Después dice algo que contradice al gobierno, que es que el gobierno dice las famosas condiciones inaceptables que dice Ginés en una conferencia de prensa que me pide Pfizer. Sí, claro. Eso da para una novela, un libro o una película. Pero Pfizer deja por escrito a los congresistas en Argentina. Déjenme informarles que las condiciones solicitadas a la República Argentina para avanzar en la contratación no difieren de las solicitadas en el resto de los países de Latinoamérica. Gran pregunta respecto de qué pedía. Hay para contar y desarrollar en otro programa una serie de reuniones en distintos niveles y en distintos momentos. Y quizás para mí la mayor revelación de algo que podemos definir como, si vos me preguntás, la traición de Pfizer, es que Pfizer le dice a los congresistas, la realización del estudio clínico en Argentina fue una decisión independiente de las negociaciones de la provisión de la vacuna. Esto hasta ahora Pfizer nunca lo había dicho y se los pone por escrito. ¿Qué le está diciendo? A los legisladores. Me diste gente, pero ¿Vos yo no te creíste, le está diciendo, que pusiste casi 6.000 argentinos a chequear la vacuna que después le vendimos al mundo cuando no se sabía y creías que eso te daba prioridad? Bueno, nunca nosotros creímos eso. Acá hay alguien de los dos que está mintiendo fuerte. Desde el propio gobierno y gente cercana a Pfizer reconocían en su momento que si vos ponías el cuerpo de un montón de argentinos, alguna prioridad vas a tener. Pfizer termina diciendo, eso nunca fue así. Repito, primera vez que aparece testimonio concreto de Pfizer diciendo algo en público, para mí muy polémico. Desmiente al gobierno, pero también deja expuesto algún tipo de traición a los casi 6.000 de argentinos que pusieron el bracito cuando la vacuna de Pfizer no se sabía si servía. Bueno, no habló, pero escribió Pfizer por primera vez, entonces dando algún tipo de explicación. Eso queremos, señores y señoras, no es tan difícil explicaciones y me parece que el pueblo argentino entero no solamente las demanda, sino que las merece. No puede seguir en el oscurantismo. Y hoy hablamos casi todo el programa de oscurantismo, ¿no? Me parece que las cosas se tienen que salir a explicar cuando estamos en una situación como esta. Nos despedimos hasta mañana. ¿Qué? Mañana martes. Mañana. Bueno, me tomé una cerveza. ¿Para qué voy a decir que me tomé una cerveza antes? Nos volvemos a encontrar no, pero sola, sentada en nada. No me junté en ningún lugar. Listo, no explico qué oscurece. Chau, hasta mañana.